Vamos a comenzar un poco con un pequeño resumen de las propiedades que vimos del logaritmo de la clase pasada. Vamos a ver qué es el logaritmo de la base. ¿Qué es el logaritmo de la base? Es cuando la base y el argumento se repiten y su resultado es 1. Por ejemplo, logaritmo en base 7 de argumento 7. ¿Qué resultado va a tener? 1. Va a tener resultado 1, ¿cierto? Bien. Por mientras vamos a esperar que entren sus compañeras. Connie y Débora Carrasco. Ahora sí. Por lo tanto, el resultado va a dar 1. Si vemos el logaritmo de la unidad, ¿qué tiene de característica el logaritmo de la unidad? En que el argumento es 1. Siempre que el argumento sea 1, independiente de la base, el resultado va a ser 0. La tercera propiedad que vimos es cuando tenemos el logaritmo de la potencia. Nosotros en el argumento tenemos una potencia. ¿Qué hacemos con el exponente de la potencia? Con el i. ¿Qué hacemos con el i ahí? ¿Lo pasamos al otro lado? Lo pasamos hacia el otro lado, ¿cierto? Multiplicando el logaritmo completo. Bien. La cuarta y la quinta propiedad se llaman logaritmo del producto y logaritmo del cociente. Aquí tenemos un producto, una multiplicación. Cuando hay una multiplicación en el argumento, se pueden separar en dos logaritmos distintos, en suma. Esa es la condición, en suma. En cambio, cuando hay una división de argumentos, se separan los logaritmos, pero en resta. Pero no quiero ir mucho a las fórmulas, quiero ir más a los números, que a mí es lo que más me interesa. Vamos a ir a algunos ejercicios. Vamos a ir al ejercicio K. Tengo aquí 2/3 multiplicando el logaritmo completo. Ese 2/3, ¿qué hago yo con ese 2/3? ¿Lo pasa a resta? Una cosa así. Pero ojo, aquí no hay división en el argumento. El 2/3 está ¿Pasa como multiplicado. exponente? Bien, pasa como exponente. ¿Por qué? Porque este 2/3 está multiplicando el logaritmo completo. Entonces ese 2/3 pasa el exponente acá arriba. ¿Se entendió? Sí. Y otra pregunta. Espera un poquito. Se va a conectar su compañera Valentina. Ahora sí. Vamos a ver cómo andan ustedes en números. ¿Qué pasó ahí? De 27 a 2/3 a raíz cúbica de 27 al cuadrado. ¿Cómo se llamaba esa transformación? La Catalina me la preguntó harto el otro día. Sé que es una potencia, pero no me acuerdo. Potencia. Solamente Falta el apellido. Fracción. Bien, Catalina. Fraccionario. Hay un ruido que me molesta un poquito atrás. Ahora sí. Esto se llama potencia fraccionaria. Esta potencia fraccionaria la transformé a raíz. Pero en rigor el número es el mismo. Solamente se escriben de dos formas distintas. Otro ejemplo, el ejercicio L. Este 3 multiplica el logaritmo a base 2 de 16. ¿Qué hago con el 3 ahí? Pasa a exponente. Pasa exponente, pasa elevando al 16. Muy bien. Pasa elevando al 16. ¿Se va entendiendo el logaritmo de la potencia o no? Sí. Ya. Ese es el logaritmo de la potencia. Vamos a ir ahora, bueno, el logaritmo de la potencia también puede ser al revés. Es decir, tengo el 3 que está elevando al 16
ese 3 que está ahí. ¿Qué hago con ese 3 que está ahí si está elevando el 16? ¿Pasa al otro lado? Pasa al otro lado, ¿cierto? Multiplicando el logaritmo completo. Logaritmo. Bien. Otro ejemplo. ¿Qué hago con el menos 5 que está ahí? ¿Pasa igual al otro lado? Pasa al otro lado. También multiplica el logaritmo, ¿cierto? Completo. ¿Sí o no? Nada más. Eso es todo. Ustedes colocan el 5 o al lado del logaritmo o elevando al argumento. Nada más. Esa es la propiedad de logaritmo de la potencia. ¿Hasta el momento hay dudas? Yo no. ¿No? ¿Quiénes se están conectaron de nuevo? Valentina, Connie, Alexandra Carrasco, ¿dudas? ¿No? Seguimos entonces. Seguimos. Vamos a aplicar el logaritmo del producto, donde la característica del logaritmo del producto es que en el... Voy a cambiar de lápiz. En el argumento hay una multiplicación o un producto. 3 por 9. Este 3 y este 9 yo los puedo separar en dos logaritmos distintos mediante una suma. Esa es la gracia. Acá también. Este 10 y este 20 se multiplican, pero a la vez se pueden separar en una suma. Simplemente esta multiplicación se transforma en la suma. Suma. Igual que acá. Si hay una suma de dos logaritmos, antes de aplicar, ¿Pasa a ser esta, se multiplican, pero antes de eso había que fijarse en algo. ¿Quién se acuerda? la base? Las bases, bien, las bases. ¿Qué pasa con las bases? Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Muy bien, Melissa. Base 2, base 2. Base 5, base 5. Base 1 medio, base 1 medio. Por lo tanto, yo multiplico el 4 con el 16. El 5 lo multiplico por 25. Y el 8 por el 128. ¿Se entiende mejor ahora? Y Esto un poco también lo vimos en la clase pasada, igual que la propiedad del logaritmo de la división. Es lo mismo. Ah, antes de eso. Yo lo que hice acá, voy a explicar el ejercicio B. Empecé a jugar un poquito con los números, me puse un poquito juguetón. ¿Qué hice yo con el 64? Yo con el 64 lo descompuse en 32 por 2 o también, si yo quiero, 16 por 4 o también 8 por 8. Esos tres resultados dan 64. ¿Por qué? Porque quise descomponerlo para el logaritmo del producto. 32 por 2 es lo mismo que el logaritmo de en base a 2 de 32 más el logaritmo en base a 2 de 2 o en 16 y en 4. ¿Se entiende esto hasta el momento, cierto? Sí. Pero en el 8 pasa algo particular y quiero que se fijen bien antes que se conecte su compañera Constanza. Miren lo que sucede acá. Ustedes saben que 8 por 8 es 64, ¿cierto? Sí. Entonces, ustedes descomponen. Ahí se va a conectar. ¿Quién más? Ya, Romina se hizo. Espera un poquito. Ahora, ¿qué pasa? Logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 8. Pregunta. ¿Cuántas veces se repite el logaritmo en base 2 de 8? 2. En suma, 2. Por lo tanto, como es suma y se repite 2 veces, esto es lo mismo que 2 por logaritmo en base 2 de 8.
No es lo mismo que esto, miren aquí. Vamos a ver qué tan pillos son. ¿A cuánto es igual esto? Logaritmo, 2 el por logaritmo en 2. base 2 de 8 por logaritmo en base 2 de 8. 2. Log base 2 más argumento 8 más. Ojo, 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 ojo. Es un por, no es un más. Pero cuando es por, no pasa a ser uno. Vean bien. Melissa, ve bien, ve bien la imagen. En multiplicación pasa suma, profe. ¿Están seguras? Sí, pues sí, una multiplicación. Yo diría que no. Tengan cuidado, porque los logaritmos se juntan cuando se suman, no cuando se multiplican. Ah, entonces está malo, po. Está malo, aquí yo no puedo aplicar propiedad, pero a lo que quiero llegar. Entonces, profe, ¿el resultado es 2? No, no es 2. Ah, Esto ya. Ojo, lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí los logaritmos son iguales, ¿cierto? Ambos son logaritmos en base 2 de 8. Sí. Acá abajo igual. Ambos logaritmos son en base 2 de 8. Uno es suma y el otro es multiplicación, ¿cierto? Ah, profe, entonces pasa a ser logaritmo base 2, argumento 8 y exponente 2. Bien, eso quería escuchar. Esto es una potencia. ¿Quién se dio cuenta de eso? Yo recién nomás. Aparte de Melissa. Yo no me fijé. Porque lo mismo que esto, 4 por 4, es lo mismo que 4 Al cuadrado. al cuadrado, ¿o no? Porque es multiplicación. Acá es lo mismo. Logaritmo en base 2 de 8 por logaritmo en base 2 de 8. Es lo mismo que logaritmo en base 2 de 8 al Cuadrado. cuadrado. Pregunta, ¿esto es lo mismo que esto? Véanlo bien, por favor. Es una buena explicación esto. ¿Son iguales o son distintos? Son distintos, profe. Ya, ¿otra opinión? Porque ese resultado que usted hizo es el resultado del ejercicio y eso da al último. Claro, ya. Bien, me gustó la opinión de Catalina. ¿Alguien más quiere opinar acerca de lo que escribí? No, yo creo que es lo mismo. O sea, No son lo mismo. no son lo mismo. No. Porque acá es cuando los logaritmos se suman. Y acá abajo, cuando los logaritmos se multiplican. Ah, verdad, verdad. Por lo tanto, esto que está ahí, que estoy borrando, que estoy haciendo feo en azul, eso no tiene no hay ninguna propiedad. Es como sus sobrinos que tienen 5 años y hacen dibujitos en el Paint, ¿no? Es lo mismo. Esto no tiene ninguna validez. Esto está todo malo. Los logaritmos, no hay propiedades de logaritmos al multiplicarse, solamente cuando se suman. Entonces voy a borrar esto. Miren lo que voy a hacer aquí. Por eso es que Profe, acá entonces no se multiplican. no. Cuando están separados, no. Ahí no se multiplican. Ah, ya. Eso no, jamás. Solamente se suman o se restan. Ah, profe, a menos que esté entre paréntesis, Claro, 8 por 8. Ya sé. eso, a menos que Ah, esté entre cierto. paréntesis. ¿Se dieron cuenta del error o no? Verdad. Sí. Es que a Ahí mí se me sí. había olvidado esa parte. Sí, de hecho más abajo hay un ejercicio que de verdadero y falso que les pregunto eso. Y lo vamos a hacer.
Depende cómo vayamos. Seguimos. Entonces, estos dos logaritmos en base 2 de 8. Aquí apliqué el logaritmo del producto, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué hago con el 2 que está ahí? ¿Para dónde va? Pasa a exponente. Bien, pasa a exponente, ¿cierto? Eleva ahí. ¿Cierto? ¿Y cuánto es el logaritmo en base 2 de 8? ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. 64. ¿Y no es lo mismo que está acá? Sí, es lo mismo. Es Sí, lo, mi- profe. es lo mismo. Miren, apliqué logaritmo del producto, logaritmo de la potencia y llega al mismo resultado. ¿Ven que las propiedades del logaritmo funcionan o no? Sí. Porque llega a lo mismo. Nunca alteré el número. Siempre fue el mismo, pero escrito de otra forma. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Sí, profe, sí se entiende. Miren, les voy a dar otro ejemplo, así un poquito más burdo. Vamos a escribir el número 3. El 3, yo lo puedo escribir como 6 dividido 2. El 3, ¿cómo lo puedo escribir? Raíz cúbica de 27. El 3, 3 por 1. yo lo puedo escribir por como logaritmo en base 4 de 64. Este 3 lo puedo escribir como 1/3 elevado a menos 1. Estos resultados todos dan 3. Todos dan 3. ¿Por qué? Miren. ¿Cuánto es 6 dividido a 2? 3. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? El 3. 3. El 4. ¿A cuánto lo tengo que elevar para que me dé 64? 3. 3. 4 por 4 por 4, ¿cierto? 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Disculpen, muchachos, pero hay un ruido que me molesta mucho. Se me borró, pero ya no importa. Era esto lo que faltaba. ¿Qué ocurría cuando el exponente era negativo? ¿Qué había que hacer ahí? Invertir. Invertirlo, muy bien. Es igual a 3 dividido 1 elevado a 1 y eso es simplemente 3. 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que un número se puede escribir Profesor, no entiendo. Lo que pasa es que un número se puede escribir de distintas formas. A ver si podemos retroceder. Espera un poco, a ver. Ah, no se puede. Ya no importa. Lo que pasa es que a lo que quiero llegar es que un número lo puedo escribir de distintas formas. Ese 3 lo escribí como fracción, lo escribí como logaritmo y lo escribí como raíz. A eso quiero llegar. Pero siempre va a ser 3, aunque fuera escrito de otra forma. Acá en el logaritmo igual. Yo apliqué el logaritmo del producto, apliqué el logaritmo de la potencia, pero sigue siendo logaritmo en base 2 de 64. Lo mismo que teníamos al principio, ¿sí o no? Sí, profe. A eso quería, No a eso quería. cambia el número, No cambia el número, solamente, sino que como que trata de como de expresarlo, pero en otra forma. claro, expresarlo en otra forma.
Es como, por ejemplo, cuando ustedes se visten de distintas maneras, pero siguen siendo ustedes mismas. Sí, pues. Es lo mismo. En matemática es lo mismo. Yo expresé el 3 de distintas formas, pero sigue siendo 3. Es por dar un ejemplo un poco burdo, pero podría servir. Acá en el logaritmo de la división es lo mismo. También jugué un poco con los números. Yo puse que 200 es lo mismo que 400 dividido 2. Y también puedo aplicar aquí el logaritmo de la división o del cociente, que es lo mismo. Logaritmo de 200 es lo mismo que logaritmo de 400 menos logaritmo de 2. O logaritmo de 100 dividido 2. Logaritmo de 100 menos logaritmo de 2 es lo mismo que logaritmo de 50. Creo que no hay mayor explicación que darle, creo que se entendió bastante bien. Y acá en el logaritmo de la división, ¿qué tengo aquí en el argumento? Una división. Una división. Y esa división ahora se transforma en una Resta. recta. Obviamente manteniendo La base. las bases. Igual que acá. Base 2. Base 2. Y como es una recta, 4 dividido 16. Ahora pasé al revés. Pasé de recta a división. Profe, pero sea un poquito más como explicando, así como dice, logaritmo de 3, base 3, paréntesis 3 dividido en 9, resultado, se mantiene el logaritmo, la base se mantiene y solamente de la división pasa la resta. Claro. Y así, una cosa así diga, pues, Sí, para sí. que Sí, no pero es entiendan. que se va a demorar caleta. Sí, pero es que igual hay que ponerse en el zapato del otro para que entiendan, Sí, pues. eso es verdad. Tiene razón Catalina. Lo que pasa, claro, tú en este caso tú tienes una recta de 2 logaritmos y en este caso deben tener las bases iguales. Base 2, argumento 4 y argumento 16. Entonces, como es una recta, pasa a división. Logaritmo en base 2 de 4 dividido 16. Igual que acá, abajo. Ambas tienen base 1 medio. Y como es una recta, esta recta pasa a una división. Logaritmo en base 1 medio de 8 dividido 1 dividido 128. Y ahí ustedes lo siguen haciendo, resolviendo esta división y todo eso. A lo que quiero llegar, sé que esta clase es un poquito larga porque me salió larga en la clase anterior. Quiero ver estas propiedades que están acá, que me interesan bastante. Pregunta, ¿qué logaritmo ustedes pueden aplicar ahí? ¿Qué propiedades pueden ver ahí en esa recta? Producto. Ah, no sabía. ¿Qué propiedades pueden ver ahí? Hay 2. Logaritmo de potencia y logaritmo del cociente. Bien, de potencia y del cociente. ¿Por qué del cociente? Primero porque las bases son iguales. ¿Qué base tienen ambos logaritmos? 4. No, base. ¿Qué pasaba cuando no aparecía la base en el logaritmo? Era 2. No, no era 2. 1. Era 10. Era 10, muy bien. Ah, 10. Era base 10. Por lo tanto, recuerden que aquí hay un 10 y acá hay un 10. Pero pregunta, yo en este logaritmo, yo no puedo aplicar inmediatamente el logaritmo de la división. ¿Por qué? Hay algo que a uno se me olvidó explicarle en la clase pasada y antepasada, pero se la voy a explicar ahora. Yo aquí el logaritmo de la división no la puedo aplicar todavía. ¿Por qué? Porque hay un 4. Y ese 4, antes de aplicar el logaritmo de la división, ese 4 lo tengo que sacar de ahí. ¿Y cómo saco ese 4 de ahí? ¿Quién me da la respuesta? ¿Cómo saco el 4 de ahí? Si está multiplicando el logaritmo de 33. Profe, disculpe, ¿qué dijo?
Lo que pasa ¿Pasa es como que, exponente? bien, pasa como exponente. Catalina, la pregunta es la siguiente. Yo acá no puedo aplicar aún el logaritmo de la división, a pesar que hay una resta. La pregunta es, ¿por qué no puedo aplicarla todavía? Porque, porque para aplicarla necesito tener el logaritmo libre, no debe de haber ningún número ahí. Y acá hay un 4. ¿Qué hago yo con...? Ya sé, profe. Y el 4 pasa a exponente Bien. del argumento 33. Y el Sí, exponente entiendo. pasa al argumento 33, o sea, logaritmo de 33 elevado a 4. Ahora los logaritmos están libres, no tienen ningún número al lado. Y ahora aplico el logaritmo de la división o del cociente. Ahora que ambos están libres. ¿Se entendió mejor? Sí. Voy a recalcar esa explicación con un ejercicio que expliqué, bueno, lo expliqué la semana pasada y lo voy a explicar ahora de nuevo. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Espérenme. Tengo logaritmo de a cuadrado más b menos logaritmo de a. Pregunta, ¿los logaritmos están libres? ¿Hay un número que lo multiplique? No, profe. No. Bien. Pregunta, ¿qué logaritmo aplico? Logaritmo División. cociente. ¿Logaritmo de la División. o del cociente? Muy bien, niñas. Bueno, en realidad es lo mismo. Logaritmo del cociente o de la división. 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 Porque hay resta de dos logaritmos. Acá. Tienen que fijarse aquí. ¿Hay algún número que acompañe el logaritmo que lo multiplique? No. No. Por lo tanto, ¿qué logaritmo aplico? Multiplicación del producto. Logaritmo del producto o de la multiplicación. Bien. Entonces, este A multiplica el paréntesis que está ahí. Espérenme. A multiplicado por A cuadrado más B. Entonces, A cuadrado por A, ¿cuánto es A cuadrado por A? AB. Álgebra del año pasado. A A cuadrado por elevado A. a 3. A elevado a 3, bien. Recuerden, cuando tiene multiplicación de potencias, la base se conserva, en este caso la base A, y que los exponentes se suman. Base 2 más base 1, base 3. Matemática del año pasado. Y A por B, simplemente AB. AB nomás. A por B, AB. Nada más. Último ejemplo. Esto es un poquito más entretenido. Tengo acá una suma y una resta. Y este ejercicio se puede hacer de dos formas. ¿Por qué? Porque tengo el logaritmo de 15 más el logaritmo de 15 menos el logaritmo de 5. Pregunta, ¿hay algo que acompaña el logaritmo o que multiplica el logaritmo? Sí, sí, No. hay. No hay nada. Miren, No. no hay nada que lo acompañe. Por lo tanto, puedo aplicar el logaritmo del producto o de la división. Como ustedes quieran. Si quieren, aplican primero el logaritmo de la división y después del producto, o logaritmo del producto y después de la división. A mí me gusta más el ordenado, de izquierda a derecha. Es como un poco más ordenado. Si lo hago de izquierda a derecha, eso que puse en corchete rojo, ¿qué propiedad estoy aplicando ahí? Del producto. Bien, del producto porque hay una suma de por medio. ¿Qué pasa con los argumentos entonces? Se multiplica. Bien, se multiplican 15 por 15. ¿Y ahora qué me quedó acá abajo? Logaritmo, argumento 15 por 15 menos log 5.
¿Qué significa el menos Que lo está División. de la? y pasa a ser fracción. Pasa a ser fracción o división. Por lo tanto, el logaritmo de la división o del cociente. Bien, bien, me entendieron. Entonces ustedes resuelven numéricamente eso y se acabó. No hay mucho más que darle. Sería, si no me equivoco, a ver, 15 por 15, 15 por 5, logaritmo de 75, si no me equivoco, debería ser. Debería ser logaritmo 15 por 15, 3 por 3, 15 por 3. No, miento, no es 75, es 45. Ahí sí. Debería ser logaritmo de 45 el resultado. Pero hay otra forma de hacerlo. Miren acá. ¿Cuántas veces se repite el logaritmo de 15 en suma? 2. 2. Dos. ¿Por qué digo en suma? Porque no es lo mismo que se repite en suma que se repite en multiplicación. Es como decir, no es lo mismo 2 más 2 y no es lo mismo 2 por 2. Ahí se repite el 2, ¿cierto? Sí. Pero uno se repite en suma y el otro en multiplicación. No es lo mismo. Porque esto es... Ah, no, voy a cambiar de número. El 2. Miren, miren aquí. Es lo mismo que 3 más 3. No es lo mismo que 3 por 3. Porque 3 más 3 es lo mismo que 3 por 2, ¿no? Es lo mismo que 3 por 2, ¿no? ¿Cuántas veces se repite No, el 2? ¿El 3 ahí? 2 veces. 2 veces. Pues. Pero aquí el 3, ¿cuántas veces se repite? 3. Ahí. 3 por 3, perdón. Ah, 2 2 es lo mismo que 3 cuadrado. al cuadrado. Y esto es Sería 9. 9. 9. Y el de arriba es 6. 6. Simplemente porque cambia el una es multiplicación y el otro Cambia el suma. signo. El Cambia el signo signo. El cambia. operador matemático. Ahí está la palabra. El operador matemático. Acá es lo mismo. Como es suma, 2 por logaritmo de 15. ¿Qué hago con el 2 que está ahí entonces? Pasa a Exponente. exponente de 15. Pasa a exponente de 15. Bien. ¿Y ahora puedo aplicar el logaritmo de la división? Sí. Sí. Por supuesto. ¿Y esos dos no son lo mismo? Sí, son lo mismo. Sí. Son lo mismo. Tomé dos caminos distintos, pero me dio el mismo resultado. ¿Se va entendiendo, niñas y niños? Creo que no hay niños. Sí. No sé si de casualidad les habría respondido alguna duda que tenían del principio. A mí no muchas, pero sí. Ya. Esta es la parte que quería yo. Nos quedan 4 minutos de la primera parte. Igual alcanzamos a hacer algo. Vamos a hacer el ejercicio... El F. Ejercicio F. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Véanlo bien. Falso. Es falso. Es falso. Falso porque cuando es multiplicación pasa a suma. Más falso que el silencio del Yosimar. Esto es falso. ¿Por qué? Por los signos. No es por los signos, es por otra cosa. ¿Cómo se llama este? Ah, por el orden, por el orden. Por el orden. ¿Cómo se llama este logaritmo? Logaritmo del producto. No, el que está acá, el que está en corchete. Ah, se me olvidó. Lo dijo recién la Cata. Logaritmo de la Logaritmo de una potencia. No sé quién lo dijo. Connie, ¿no? La Connie, sí. Bien, Connie. Alcancé a escucharte, Connie Fres. Este es el logaritmo de la potencia, porque este 2 pasa elevando al 60. Ahí. ¿O no? Sí. Sí. O también puede pasar esto. Eso está malo. Y esto es lo mismo que logaritmo de 2 más logaritmo de 60. 60. ¿Ves la diferencia?
Por eso es falso. Y en los 2 minutos que quedan de la primera parte, ejercicio D, no me respondan si no están seguros. Eso sí, no respondan si no están seguras. ¿Verdadero o falso? Es falso. Verdadero. Es falso. ¿Quién dice que es falso? ¿Quién? Dígame su nombre. La Connie. Connie Connie. Fres. ¿Quién más dice que es falso? Es verdadero. ¿Ya? ¿Qué dicen por ahí? ¿Más opiniones? Profe, si es verdadero porque no sabría explicarlo. Ya, pero ¿saben qué les digo yo? Que la Connie Fresh tiene toda la razón. Esto es falso. Ah, ¿Y ¿por eso qué? por qué? Es que no puede haber una suma y una multiplicación juntos. Claro, porque miren, acá dentro del paréntesis no puede haber suma. Debe haber una Entonces Con los paréntesis, po. multiplicación. Y 2 logaritmos no se multiplican. ¿Sí? Pero, profe, usted en la otra clase dijo que cuando pase eso, y ya, o hay una primera suma, y eso después hay que pasarlo a multiplicación, pues si usted lo dijo que... O Pero estoy ese equivocada. es otro menjunje. Ese otro Ah, menjunje, entonces, Catalina. Aquí solamente pregunto si esa bueno, igualdad me de la equivoqué. izquierda es lo mismo de la derecha. Y era falso. Porque aquí no puede haber suma. Es una multiplicación dentro del paréntesis. Y acá, cuando hay 2 logaritmos, no hay multiplicación, debe haber una suma. Por eso era falso. ¿Ahora quedó claro? Ah, entonces la A también es falso, po. Ah, no, pues. Pero acá hay división. No, está bien, es verdad. La es verdadera. Damas, les voy a dar el segundo link porque se me va a acabar la sesión. Y seguimos. Voy a hacer el último ejercicio, que es el ejercicio C. Piensen bien antes de responder, ¿verdadero o falso? Yo digo que es falso. ¿Por qué, Connie? falso por la base. ¿Qué pasa con la base? Son La distintas. cadera Las bases son dos. distintas. Connie, te quiero escucharte también. Hace rato quieres hablar. Quiero escucharte. Que las bases son distintas. Bien. Porque el 1000 tiene 20 y el 10 tiene de base 10. Oye, Connie, estáis bala en logaritmo. De verdad que te felicito. Porque miren, base 20. Y eso hace que, a pesar que la división con la resta estén correctos, el 20 echa a perder todo. Es como, por ejemplo, cuando dejan un queque en el horno y se les queda pasado 10 minutos, echa a perder el queque entero, ¿no? Acá es lo mismo. Acá el 20 le echó a perder todo el ejercicio del logaritmo. Por lo tanto, es Falso. falso. A ver, ¿qué otro más podemos hacer? El último. Uno fácil, el H. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Muy bien. Chicos y chicas, mejor dicho, porque no hay chicos. Vamos a hacer el ejercicio, solamente el ejercicio H y tiene una relación con el ejercicio B. De hecho, la explicación es la misma. Pregunta en el H, ¿yo puedo aplicar inmediatamente logaritmo del producto y logaritmo de la división? ¿Sí o no? No, No la puedo aplicar inmediatamente. ¿Por qué? porque cuando los signos, es que hay que ordenarlo. No, de hecho está ordenado. Está ordenado, pero es por otra cosa que yo lo hablé en la clase, en esta clase. Que hay por multiplicado, algo así. Eso es lo que dijo Catalina. Porque miren, hay un 3, hay un 9 y hay un medio. Eso los tengo que sacar de ahí. ¿Cómo los saco?
Poniéndolo de exponente. colocándole de exponente, bien, h elevado a 3 más 9. logaritmo de h cuadrado, y aparte eso se eleva a 9. 9 menos, Menos Log H. H bien, elevado a Connie. 2. ¿Y eso Y cuánto un se Entre eleva, medio. Connie? paréntesis, un medio. Un medio, bien. Y Y ahora, eso sería el logaritmo de una potencia. bien, en los tres apliqué el logaritmo de la potencia. Bien, Connie. Ahora, recién puedo aplicar el logaritmo del producto o de la división. ¿Qué les recomiendo yo? Háganlo de izquierda a derecha. Entonces aquí, apliquen el logaritmo del producto. Eso les quedaría logaritmo de h3 o al cubo por h elevado a 18, ¿cierto? Recuerden que 9 por 2, potencia de la potencia, menos logaritmo de h. ¿Por qué es h solo? Porque el argumento, el final, algo así. Porque Miren el lo que dice en exponente se verde. restó. Miren lo que dibujé ahí en verde. ¿Cuánto es 2 por un medio? Parece que no se escucha. Cero, es cero. No, no es 0. 2 por un medio, ¿cuánto es? Porque es potencia de la potencia. Los exponentes se multiplican. 2, 2 cuartos. 2 por un medio. ¿Cuánto es eso? 2 cuartos. No es 2 cuartos. 0. Ah, no, 1. 1. Porque el 2 es lo mismo que 2 dividido 1. 2 por 1, 2. Y abajo, 1 por 2, 2. Y 2 dividido 2 es lo mismo que 1. 1. Tienen que acordarse de eso, multiplicación de fracciones, eso es del año pasado. ¿Se entendió, niñas? Sí, Sí. La misma explicación es para el ejercicio D. Exactamente lo mismo. Así que ahora vamos a avanzar porque me interesa mucho la segunda parte de la guía. Sé que esta clase es cansadora, logaritmo es cansador, la verdad. Pero después viene una materia un poco más fácil que se llama porcentaje. Esa materia ya es un poquito más sencilla. Vamos a ir a la parte 2 y vamos a analizar el ejemplo. Voy a explicar los dos ejemplos que están ahí. Quiero que escuchen con mucha atención. Dice, la intensidad del sonido se mide en vatios dividido metro cuadrado, siendo 10 elevado a menos 12 vatios metro cuadrado la menor intensidad que puede captar el oído humano. A partir de 1 vatio metro cuadrado comienza el umbral del dolor del oído. Como para contextualizarlos un poco, porque esto es muy formal. El oído de ustedes tiene un rango de oídos de sonidos que puede escuchar. Hay animales que tienen otro rango de oído, o sea, pueden escuchar mucho mejor o pueden escuchar mucho peor que un ser humano. Nosotros podemos escuchar de un rango de 10 elevado a menos 12 a 1 vatio. El menor sonido es cuando hay un sonido chiquitito, muy suavecito. Eso es 10 elevado a menos 12 vatios metro cuadrado. Y 1 vatio metro cuadrado es cuando a ustedes ya les empieza a doler los tímpanos. Por ejemplo, cuando su hermano está escuchando música y tiene la música todo chancho y le empieza a doler el oído, eso es 1 vatio metro cuadrado. Cuando les empieza a doler los oídos. Así que los ingenieros de la antigüedad se les ocurrió inventar una escala que se llama escala de decibeles. Y esa escala es
La fórmula es 120 más 12 por logaritmo de I. ¿Qué es el I? Intensidad. La intensidad en vatios, donde la intensidad mínima es 10 elevado a menos 12 y la máxima es 1. 120. Ah, no, 1. Un vatio. 1 vatio. Si esta intensidad mínima la aplico acá, como sale aquí, este 12, ¿qué logaritmo apliqué yo? ¿Qué propiedad del logaritmo pasé si saqué el 12 de ahí? ¿Está clarito la propiedad del logaritmo que apliqué ahí? La que Producto. usamos antes. La Cata me lo ha dicho muchas veces en esta clase la propiedad. ¿Logaritmo de una potencia? Bien, Connie, logaritmo de la potencia, porque acá hay una potencia y la saqué para afuera. Por lo tanto, al aplicarle este 10 elevado a menos 12 en la fórmula, me da 0 decibel. O sea, 10 elevado a menos 12 vatios metro cuadrado es lo mismo que 0 decibeles. En cambio, si un vatio metro cuadrado es la intensidad máxima y la reemplazo en la fórmula, vean los cálculos ahí, que eso ya deberían saber a esta altura de la guía pasada. El sonido máximo es 120. Es decir, en vez de trabajar con números como 10 elevado a menos 12, a todo esto, ¿saben cuánto es 10 elevado a menos 12 escrito? 10 elevado a menos 12, ¿saben cuánto es? ¿No se lo escribo? Miren. Uno. Profe, ahí es puro cero. Es puros ceros. 10 elevado a menos 12 son 12 ceros. Es lo mismo que 0,0000000000001. Entonces, en el lenguaje habitual, es más fácil trabajar de 0,120 que de 0,00000000001 a 1. Sí, es más fácil. Por eso se inventó la escala de decibeles, porque numéricamente es más fácil trabajarla. ¿Y qué se hizo? Aplicarle, ¿Utilizó el logaritmo? utilizó el logaritmo para tener una escala más cortita, para tener números más trabajables, más que nada para eso. Entonces el mínimo es 0 y el máximo es 120 decibeles. En vez de decir el mínimo es 0,00000000001 y el máximo es 1. Profe, ¿y los astrónomos también utilizan el logaritmo? Mucho, porque tienen que ver, los astrónomos, por ejemplo, por darle una idea, trabajan con una unidad que se llama años luz, si no me equivoco. Y años luz es un número extremadamente grande. Entonces, ¿qué hacen? Pueden aplicar el logaritmo a ese número grande y me quedo solamente con el exponente de ese número. Les voy a dar un dato fome, pero les puede servir en sus clases de ciencias con el profe Enrique. ¿Han visto alguna vez este número con el profe Enrique? ¿6,02 por 10 elevado a 23? ¿Es lo que usted dijo el otro día de química? Sí. Ese se llama número de Avogadro. ¿Y qué significa el número de Avogadro? Es la cantidad de átomos que hay en un mol de sustancia. Y ese numerito es muy importante en química, porque el tipo que inventó, y bendito que lo hizo, en la unidad llamada mol, tuvo que estudiar química molecular. O sea, 23 ceros para allá
para tener un mol de sustancia, para tener algo tan pequeñito como un mol de sustancia, que es algo muy pequeño. Para trabajar con números grandes, para trabajar con ese exponente en rigor, con el 23, se inventó el logaritmo, para hacernos más fácil la vida. Otro ejemplo. Catalina Alejandra. Ahí estoy yo. Catalina Alejandra, usted se llama Catalina Alejandra, ¿no? Ah, no, pero Catalina Andrea me llamo, pero está mi nombre, Catalina. Ah, ya. Que mi hija se Mi llama... futuro, ahí está mi futuro. Ya. Les voy a contextualizar el ejemplo porque un poquito fue leerlo. Catalina es una deportista de élite y se sacó la mugre. Sí, se sacó la... Ustedes saben. Entonces, la niña fue al doctor y cuando fue al doctor, el doctor le recetó un remedio. Pero este remedio da doping. ¿Sabe lo que es el doping en deporte? Sí, Una selección, algo así. El doping es cuando tú ingieres una sustancia prohibida a tu cuerpo y como el THC. y en un examen te lo identifican. Por ejemplo, el clenbuterol está prohibido. El clenbuterol es un medicamento para caballos de carrera. Es un broncodilatador para los futuros médicos veterinarios. El clenbuterol es un broncodilatador, te dilata los pulmones y hace que respiren más aire. Pero los futbolistas también lo usan, pero está prohibido. Esta niña, el doctor le dio un remedio, pero el remedio era doping. Y lo que quiso investigar la niña es en cuánto tiempo el remedio se iba del cuerpo. Entonces, ¿qué hizo esta niña? Investigó la fórmula del remedio, que es 10 por 0,8 elevado a t. Entonces, ¿qué necesitaba saber Catalina? El valor de t. El tiempo. El tiempo en que el remedio se va del cuerpo. Eso es t. El tiempo en que el remedio se va del cuerpo. ¿Y cuánto le dio el doctor? 2 miligramos. O sea, AT vale 2. 2. Pregunta. ST, ¿en qué lugar está ubicado ST? Exponente. En el exponente de una... Decimal. ¿De una qué? De una potencia. Bien, en el exponente de alguna potencia, por lo tanto, ¿qué dijimos que era el logaritmo? Sí, lo que dijimos harto la clase pasada, antepasada, y ahora lo voy a repetir. El logaritmo, el resultado de un logaritmo es el exponente de alguna potencia. Potencia. Y aquí, ¿cuál es el exponente en este caso? Tiempo. El Tiempo. tiempo. El tiempo. Bien. Por lo tanto, si yo escribo aquí logaritmo, su resultado va a ser T. t. Y aquí está y aquí el 10 lo pasé dividiendo y me queda 0,8. 0,8 es igual a 0,2 es igual a 0,8 por t. Pregunta, ¿cuál es la base del logaritmo? 0,8. Bien, 0,8, porque la misma base de la potencia es la base del logaritmo. Por lo tanto, ¿cuál es el argumento? 0,2. 0,2. Entonces, ¿qué estamos calculando aquí? El tiempo El tiempo. en que el remedio que tomó Catalina se va del cuerpo y no le identifiquen como doping. Aunque no lo crean, chiquillas, esto es muy común en el deporte. ¿Eh? Deportistas de élite. Ya, y ese resultado que sacó de la T, que dice 7.213 horas. No, es Lo- 7 coma. Es coma. Es Ah, coma 7 213. ¿Ya? Ah, ya. O sea, en 7 horas con segundos se le va a Sí, agotar el tiempo. sí. En Ya. 7,2 horas el remedio se le va a ir del cuerpo. A eso se refiere.
Y como el exponente era la incógnita, necesitamos aplicar logaritmo. Por eso que usamos logaritmo, simplemente porque la incógnita es el exponente. Si, por ejemplo, en vez de hacer... Listo, profe, estoy lista para ser enfermera. Entonces, si la fórmula hubiera sido así, por ejemplo, por t elevado a 0,8, ahí no es necesario aplicar logaritmo. Porque ¿dónde está la incógnita? ¿En la base o en el exponente? En el exponente. No, ahora, en lo que escribí en rojo. En el exponente, pues. En la, El no, argumento. en la base. Ahí. Ah, Y ahí, Ah. cuando la incógnita está en la base, no es necesario aplicar logaritmo. Incluso ahí es necesario aplicar raíz cuadrada. Pero ese es otro tema. Pero aquí, la incógnita está en el exponente, o sea, en el elevado a t, necesito aplicar logaritmo para encontrar su resultado. ¿Se entendió un poco el sentido del ejercicio? Sí, Sí. profe. Ya. Sí. Este ejercicio es muy parecido al que voy a explicar ahora. Voy a aplicar uno de los ejercicios que está acá al final y lo voy a hacer porque esta formulita ustedes la van a ver este año, la van a ver en 2 guías más y la van a ver en cuarto medio. Esta misma formulita, tal como está ahí, esa formulita se llama fórmula de interés compuesto y les voy a dar un poco de qué se trata esto. Ustedes cuando tienen una platita, por ejemplo, supongamos que Melissa juntó 1 millón de pesos en su pyme. Y Melissa se le ocurrió la idea de ir a depositar esa plata al banco como cuenta de ahorro. Melissa, ¿qué esperas tú del banco si tú depositas una cuenta de ahorro? porque nada, porque esté guardado, ¿no? Pero aparte, hay otra cosa más que hace el banco por esa plata. Invertirla. No, el banco, no tú, el banco. A ti el banco te da un cierto interés, te da una cierta ganancia por tú tener la plata en el banco. Supongo que eso lo sabían. No. Sí, pues. Yo Yo no sé sí. por qué no tengo cuenta de ahorro. De hecho, para eso son las cuentas de ahorro. Tú cuando tienes plata en el banco te da una cierta cantidad de plata. Entonces tu dinero sube. Sí, Y- pero siempre la plata la del banco es prestada y al final tenéis que devolver. No, Esos son los préstamos. no, eso es préstamo, Connie. Hay una diferencia. El préstamo tú lo devuelves. El ahorro no. El ahorro a ti, el banco es el que te da plata. Por el hecho de tú tener la plata en su banco. Porque, profe, esa plata la usan Claro, y es como, la invierten de nuevo el banco. sí, Y ganan ellos mismos y ganan ustedes. sí, Entonces, eso es lo que pasa. ¿cuál es la fórmula que usan los bancos para saber cuánta plata te van a dar? En la que está aquí, Lo que usted dijo. en la que está ahí. ¿Dónde? CF. ¿Qué es CF? Capital final. Eso es la plata que tú vas a retirar del banco. Es igual a capital inicial, es la plata que tú vas a entregarle al banco. Más 1 más I, interés. ¿Cuál es el interés que el banco te va a dar a ti? El porcentaje que te va a regalar a ti el banco. Y 100. T es el tiempo que tú tienes la plata en el banco. Me gustó este ejemplo porque como ustedes van a ver esta materia luego y la van a ver en cuarto medio y también este ejemplo se usa mucho en la vida cotidiana, por si no lo sabían. Está difícil, está difícil. De hecho, por ejemplo, ustedes se meten a una página del banco y les dice, les damos 0,24% mensual. Entonces ustedes hacen unos cálculos en planilla Excel, si ustedes se manejan más, y van a saber cuánta plata les va a dar el banco en 1 año, o en 2 años, o en 3 años, a ese interés. Pero ese ya es otro tema más complejo.
Profe, Entonces, entonces, ¿por qué no pasa esto si usted dijo que esto se pasa en cuarto medio? pero es que también aquí podemos aplicar logaritmo, pues, hija. Porque miren, Mm, ¿dónde se puede aplicar el logaritmo? ¿Cuál sería la incógnita? ¿El tiempo? El tiempo, muy bien, porque el tiempo es un exponente. Por lo tanto, ¿dónde podemos aplicar el logaritmo para encontrar el tiempo? El tiempo. Entonces sería logaritmo de algo es igual a t. Simplemente porque el t es el exponente de esto que está en paréntesis. ¿Quedó claro el concepto de logaritmo ahora? Sí, Sí, profe. Toda esa chaya de las Sí. propiedades y todo eso es solamente para encontrar una incógnita cuando está en el exponente. En este caso, es t. Ahora, ¿cómo van a resolver ustedes esto? Dice, María deposita en un banco 5 millones de pesos. ¿Qué serían los 5 millones de pesos? Dice, deposita. ¿Qué sería? El capital La base. El, cantidad inicial. el capital inicial o el CI que aparece ahí. Ajá. Ojo, no sería parte de la base porque el CI no está dentro de la potencia, no está dentro del paréntesis. Por lo tanto, capital inicial no es base. Ojo. Dice al 15% de interés. ¿Qué es 15%? El, El I. El I, bien, el I. Esto sería 15. Bien. Dice, ¿en cuánto tiempo más? O sea, Exponente. exponente. María va, el capital de María será de 7.604.375. Esos 7 millones, ¿a qué dato corresponde? ¿A 100? No, pero de la fórmula que está ahí en pantalla. ah, ¿cómo se llama? ¿Dónde dice CF? ACF. Bien. Porque CF es el capital final o la plata que yo voy a recibir. Ah, verdad. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Paso dividiendo el capital inicial hacia el otro lado. Capital final dividido a capital inicial es igual a 1 más 15 dividido 15. 100 y eso elevado a T. t. AT. Entonces ahora, ¿cómo aplico yo el logaritmo? Ya, logaritmo. Logaritmo. base, Al tiro. ¿Cuál es el resultado? T. T, bien. ¿Cuál sería la base del logaritmo? 1. 15, no, ¿Quién? Bien, ¿quién dijo 1? Yo. 1 más 15 dividido 100, ¿está correcto? Ya. Porque la misma base de la potencia es la base del logaritmo, ¿no? Sí, Ya, ahí está, está bien. está bien. Y finalmente, ¿cuál sería el argumento del logaritmo? Momento. 5.000. 5 millones. Claro, en este caso es capital final, que sería 7 millones, Lo hice todo al revés. dividido 5 5 millones. millones. Tanto cero ahí. ¿Se entendió ahora el ejercicio? Sí, pero